Creed en sus profetas. Viernes 28 de noviembre 2025. Jueces 15. Sansón se venga de los de Timnat. Después de algún tiempo en los días de la siega del trigo, Sansón fue a visitar a su mujer llevándole un cabrito del rebaño, y pensó: me uniré a mi mujer en el cuarto. Pero el padre de ella no lo dejó entrar. El padre de ella dijo: pensé que la aborrecías del todo y se la di a tu compañero. Pero su hermana menor ¿no es más hermosa que ella? Tómala por favor para ti en su lugar. Sansón le respondió: esta vez yo quedaré sin culpa ante los filisteos si les hago algún mal. Sansón se fue, atrapó 300 zorras, tomó teas y atando las zorras por las colas, puso una tea entre cada 2 colas. Después prendió fuego a las teas, soltó a las zorras en los trigales de los filisteos y quemó las gavillas y la mies por cegar y hasta las viñas y los olivares. Entonces los filisteos preguntaron: ¿quién ha hecho esto? Y le respondieron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque éste le quitó su mujer y se la dio a su compañero. Los filisteos fueron y quemaron a la mujer y a su padre. Entonces Sansón les dijo: puesto que han actuado así, ciertamente no pararé hasta haberme vengado de ustedes. Entonces los golpeó en el muslo y en la cadera, con gran mortandad. Luego descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Sansón mata a 1000 filisteos en Lehi. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá, extendiéndose hasta Lehi. Y los hombres de Judá les preguntaron: ¿por qué han subido contra nosotros? Ellos respondieron: hemos subido para prender a Sansón, a fin de hacerle lo mismo que él nos ha hecho. Entonces bajaron 3000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y preguntaron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Qué es esto que nos has hecho? Él le respondió: lo mismo que ellos me han hecho a mí, y eso les he hecho yo a ellos. Entonces le dijeron: hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les dijo: júrenme que ustedes no me matarán. Le respondieron: no, de ninguna manera te mataremos. Solo te ataremos bien y te entregaremos en su mano. Entonces lo ataron con 2 cuerdas nuevas y lo hicieron subir de la peña. Cuando llegaba hasta Lehi, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de júbilo. Entonces el Espíritu del Señor descendió con poder sobre él. Las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado al fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno, todavía fresca, extendió la mano, la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces dijo Sansón: con una quijada de asno los amontoné a montones. Con una quijada de asno he matado a 1000 varones. Cuando acabó de hablar, arrojó la quijada de su mano y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Sansón en el manantial de En-Acoré. Teniendo mucha sed, Sansón clamó al Señor diciendo: tú has dado esta gran liberación por mano de tu siervo, y ahora ¿he de morir de sed y caer en mano de los incircuncisos? Entonces Dios abrió la hondonada que hay en Lehi, y de allí salió agua. Él bebió, recobró su fuerza y se reanimó. Por eso llamó el nombre de aquel lugar En-Acoré, que está en Lehi hasta el día de hoy. Sansón juzgó a Israel durante 20 años en los días de los filisteos. Patriarcas y Profetas, capítulo 44. El cruce del Jordán. Los espías regresaron sin novedad con las siguientes noticias: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Todos los habitantes del país tiemblan. Se les había dicho en Jericó: hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y también lo que habéis hecho con los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, con Sehón y Og, a los cuales habéis destruido. Al oír esto, ha desfallecido nuestro corazón, y no ha quedado hombre alguno con ánimo para resistiros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Se ordenó entonces que se hicieran los preparativos para el avance. El pueblo debía abastecerse de alimentos para 3 días, y el ejército había de ponerse en pie de guerra para la batalla. Todos aceptaron de corazón los planes de su jefe, y le aseguraron su confianza y su apoyo. Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Abandonando su campamento en los bosques de acacias de Sittim, el ejército descendió a las orillas del Jordán. Todos sabían, sin embargo, que sin la ayuda divina no podían esperar cruzar el río.
Durante esa época del año, la primavera, las nieves derretidas de las montañas habían hecho crecer tanto el Jordán que el río se había desbordado y era imposible cruzarlo en los vados acostumbrados. Dios quería que el cruce del Jordán por Israel fuera milagroso. Por orden divina, Josué mandó al pueblo que se santificara. Debía poner a un lado sus pecados y librarse de toda impureza exterior. Porque, dijo, Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. El arca del pacto debía de encabezar el ejército y abrirle paso. Para cuando vieran este distintivo de la presencia de Jehová, cargado por los sacerdotes, moverse de su sitio en el centro del campamento y avanzar hacia el río, la orden era, vosotros partiréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Las circunstancias del cruce del río fueron predichas minuciosamente, y Josué dijo, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo. El del pacto del Señor de toda la tierra pasa al Jordán delante de vosotros. A la hora señalada comenzó el avance. El arca, llevada en hombros de los sacerdotes, encabezaba la vanguardia. Se le había ordenado al pueblo que se retrasara un poco, de manera que había un espacio de más de media milla entre ellos y el arca. Todos observaron con profundo interés cómo los sacerdotes bajaban hacia la orilla del Jordán. Los vieron avanzar firmemente con el arca santa en dirección a la corriente airada y turbulenta, hasta que los pies de los portadores del arca tocaron el agua. Entonces las aguas que venían de arriba fueron rechazadas de repente, mientras que las de abajo siguieron su curso y se vació el lecho del río. Obedeciendo el mandamiento divino, los sacerdotes avanzaron hacia el centro del cauce y se quedaron detenidos allí, mientras todo el ejército descendía y cruzaba al otro lado. Así se grabó en la mente de todo Israel el hecho de que el poder que había contenido las aguas del Jordán era el mismo que había abierto el Mar Rojo para sus padres 40 años antes. Cuando todo el pueblo hubo pasado, se llevó el arca a la orilla occidental. En cuanto llegó a un sitio seguro y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en seco, las aguas aprisionadas, quedando libres, se precipitaron hacia abajo por el cauce natural del río, en un torrente irresistible. Las generaciones venideras no debían carecer de testimonio con referencia a este gran milagro. Mientras que los sacerdotes que llevaban el arca estaban aún en medio del Jordán, 12 hombres escogidos con anticipación, uno de cada tribu, se encargaron de tomar cada uno una piedra del cauce del río donde estaban los sacerdotes y las llevaron a la orilla occidental. Estas piedras se colocarían en forma de monumento en el primer sitio donde acampara Israel después de cruzar el río. El pueblo recibió la orden de repetir a sus hijos y a los hijos de sus hijos la historia del libramiento que Dios había obrado en su favor, como dijo Josué, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa y para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Este milagro ejerció gran influencia, tanto sobre los hebreos como sobre sus enemigos. Por él Dios daba a Israel una garantía de su continua presencia y protección, una evidencia de que obraría en su favor por medio de Josué como lo había hecho por medio de Moisés. Esta seguridad era necesaria para fortalecer su corazón en el momento de emprender la conquista de la tierra, tarea estupenda que había hecho tambalear la fe de sus padres 40 años atrás. Antes que se cruzara el río, el Señor había declarado a Josué, «Desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo». Y el resultado cumplió la promesa. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y lo temieron como habían temido a Moisés durante toda su vida.